¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del curso de formación Hagamos un buen trato, violencia de género y violencia sexual en el marco del consumo de drogas, su prevención y detección precoz y la promoción de modelos de pareja positivos. Nos hemos visto la semana pasada. Muchísimas gracias a quienes estáis hoy en el directo acompañándome. Antes de nada, tal y como hice el miércoles, vamos a recordar más rápidamente una serie de cuestiones y nos metemos a lo que nos ocupa hoy. Ya nos conocemos, soy Diana Félix Pantoja, sexóloga técnica de la Federación, formo parte del equipo de Madrid, estoy impartiendo este curso y es un placer, ¿no?, estar aquí con vosotros, con vosotras. Recordamos nuevamente ese papel silencioso que tenéis: no puedo veros, no puedo oíros, pero sí, de nuevo, escucharos. Así que espero fervientemente todos esos comentarios, tal y como sucedió la semana pasada, que nada, fue una gozada, ¿no?, poder leerlos todos. Más cuestiones relacionadas con bueno, pues estos trabajillos, ¿no?, estas propuestas de ejercicios que os vamos haciendo. Al final de cada sesión, repito, recibís ese documento donde el contenido está desarrollado y esa propuesta de ejercicio completamente voluntaria que podéis llevar a cabo o os podéis quedar, pues bueno, como un ejemplo de actividad que podéis incluir en vuestros proyectos. Si la queréis compartir, yo lo leo encantada. De hecho, ahora voy a hacer una mención, pero antes de meternos con esto, recordaros también que, bueno, esta hora, ¿no?, que estamos compartiendo, estas 4 horas, de hecho, que estamos compartiendo, son pinceladas, ¿no?, y que de lo que se trata también este curso es de que leáis con atención y, en la medida de lo posible, con profundidad las referencias bibliográficas, ¿no?, que os aportamos, que le dan cuerpo, digamos, a todo esto que yo estoy comentando. Más cuestiones. Recibís también, junto con el documento, una serie de preguntas para que podáis ir pensando si son verdaderas o falsas. Os vamos a pedir el miércoles, es decir, pasado mañana, que es el final del curso, que ahí sí las contestéis nuevamente y nos las mandéis para evaluar, digamos, de alguna manera, pues bueno, pues que los contenidos se han asimilado correctamente. También os pediremos que nos rellenéis un cuestionario de satisfacción. Nada mejor, ¿no?, que dar opinión, pues para poder modificar cosas y para poder mejorar, y especialmente en este contexto, ¿no?, de reconversión forzada a lo digital, donde, bueno, todos y todas, en la medida de lo posible, somos más o menos nuevos, ¿no?, pero es muy interesante, repito, escuchar vuestra opinión de cara, pues, a otros seminarios web, que además la Federación está liderando, ¿no?, todo esto. Y por último, el miércoles, que veremos ese bloque 4, esa aplicación práctica, ¿no?, porque ya os decía la semana pasada, ¿de qué me sirve? A veces la teoría es vital, necesito tener una base teórica para poder llevar a cabo una puesta en práctica potente, ¿no? Pero efectivamente también hay que trabajar la práctica. Pues ahí, en eso nos vamos a dedicar el miércoles, ¿no?, en esa aplicación práctica, y sí que os solicitaremos un ejercicio que ahí sí lo comentamos, ¿vale? Pasado mañana ya lo veremos tranquilamente, pero ese sí que va a ser de obligado cumplimiento. Dicho esto, si tenéis cualquier duda, porfa, bueno, comentadla. Jennifer y Gema, mis compañeras, están al otro lado para cualquier cuestión que pueda surgir. Cualquier pregunta, cualquier aclaración, ya sabéis, ¿vale? Lo vais haciendo en ese apartado de preguntas que tenéis habilitado y, en la medida de lo posible, vamos intercalándolas, les damos contestación o no, y sobre todo al final siempre reservamos el espacio. Vale. Si avanzo una diapositiva, nos vamos a encontrar con los contenidos, ¿no? Lo que vimos el lunes de la semana pasada, lo que vimos el miércoles, ¿no?, que profundizamos en perspectiva de género, claves en relación a la violencia de género y la interrelación, ¿no?, que se da entre el consumo de drogas, violencia de género, consumo de drogas, ¿no?, que es un poco bidireccional, dependiendo de las circunstancias. Hoy lo que vamos a abordar es este bloque 3,
es un bloque más práctico, ¿no? Digamos, hablamos de estrategias, sobre todo, estrategias de cara a la prevención de estas situaciones. Cuando no puedo prevenir, estrategias de cara a la detección, por lo menos, ¿no? Tener ese olfato para poder detectar que aquí estoy en estas circunstancias. Estrategias para la intervención inicial y luego una guía de recursos que queremos compartir con vosotros, vosotras. Bien, antes de pasar a este bloque 3, quiero de nuevo dar las gracias a quienes sí han compartido sus ejercicios conmigo, a Alonso, a Raquel y a Enar. Estamos volviendo a la normalidad. Bueno, esto de nueva normalidad a mí es un término que me genera así como resquemor, ¿no? Y fijaos, ayer domingo estaba comiendo y volví a asistir a algo que hasta antes del virus ha sido muy habitual, es decir, la muerte por violencia de género. En concreto, ayer bastante dramática, no solo fue la mujer, también fueron asesinados los 2 hijos de la pareja y pensé, ya estamos otra vez, ¿no? Aquí. ¿Con qué quiero cerrar lo que vimos la semana pasada, además de un comentario de uno de los ejercicios? Esto del sexo y el género, porfa, cuando abordamos una realidad es verdad que para comprenderla parece como que la partimos, ¿no? La troceamos para poder ir entendiendo, pero luego la realidad es que sexo y género no son compartimentos estancos, ¿no? Sexo no es ni mucho menos lo biológico y género el constructo cultural, ¿no? O sea, es un reduccionismo enorme para entenderlo y a veces precisamente lo que hacemos es no entenderlo. De hecho, también me remito a la actualidad, siempre estad pendiente, ¿no? De ella en la medida de vuestras posibilidades. Aquí tenéis el conflicto ahora que ha surgido entre el PSOE y en concreto la FIL-GTB, ¿no? Que se ha posicionado de una manera muy clara y muy contundente, pues bueno, a raíz del documento que ha elaborado el PSOE, donde reduce el sexo a lo meramente biológico, ¿no? Y por lo tanto, las identidades, en este caso, todas, pero especialmente transexuadas, pues han dicho, hey, cuidado, ¿no? Sexo no lo podemos reducir solo a lo biológico, género no lo podemos reducir solo a lo cultural, somos un todo. Bien, Alonso compartió conmigo, a modo de resumen, ¿no? de esta propuesta que os hacemos, un texto que quiero trasladar al directo porque me parece muy... Bueno, me parece que lo enriquece, ¿no? Y además me llamó mucho la atención. Comenta que la autoría se le atribuye a, perdón por mi pronunciación, porque Boutrois o Boutrois, no sé bien por fin, si no, me ayudáis en esto. Pero también me comentaba Alonso que la autoría no está muy clara y en ocasiones se atribuye a una persona anónima. Y dice así, ¿no? Sobre todo sobre los estereotipos, que era algo que en lo que nos detuvimos bastante el miércoles. Dice: por cada mujer fuerte, cansada de tener que aparentar debilidad, hay un hombre débil, cansado de tener que aparentar fuerza. Por cada mujer cansada de tener que actuar como una tonta, hay un hombre agobiado por tener que aparentar saberlo todo. Por cada mujer cansada de ser calificada como hembra emocional, hay un hombre a quien se le ha negado el derecho a llorar y a ser delicado. Por cada mujer catalogada de poco femenina cuando compite, hay un hombre que se ve obligado a competir para que no se dude de su masculinidad. Por cada mujer cansada de sentirse un objeto sexual, hay un hombre preocupado por aparentar que está siempre dispuesto. Por cada mujer que se siente atada por sus hijos, hay un hombre a quien se le ha negado el placer de la paternidad. Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o salario satisfactorio, hay un hombre que debe asumir la responsabilidad económica. Por cada mujer que desconoce los mecanismos de un automóvil, hay un hombre que no ha aprendido los secretos del arte de cocinar. Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación, hay un hombre que redescubre el camino a la libertad. Muchísimas gracias, Alonso, de verdad, lo leí y pensé, qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué resumen, qué duro, qué dramático, pero repito, qué oportunidad de modificar estas cuestiones. Bien, vamos a ello, que hoy tenemos bastantes contenidos
y no me gustaría pasarme mucho del tiempo. Un segundito, ¿vale? Que voy a minimizar una cosa que tengo abierta en segundo plano. Bien, ya estoy. Vamos a ello. Vamos a lo que tenemos preparado para hoy. Estrategias y, en concreto, estrategias para la prevención. Me gustaría arrancar con un fragmento de Luis Bonino, que escribió en 2002, ¿no? Y dice así: uno de los errores principales en la asunción de la perspectiva de género es centrarse solo en la mujer. Las acciones preventivo-asistenciales contra dicha violencia deben estar dirigidas hacia las mujeres, pero no tratarse como un problema de las mujeres, sino como un problema para las mujeres, de la cultura masculina patriarcal y de los varones. Por todo esto, es importante en cualquier estrategia de prevención de la violencia no solo ocuparse de la víctima, sino además señalar sin temor a los varones como los principales ejecutores de la violencia y hablar de violencia masculina contra las mujeres. Ojo al uso en este párrafo que se hace de las preposiciones, ¿no? No tratarse como un problema de las mujeres, sino un problema para las mujeres. Y me gustaría añadir algo más, ¿no?, a colación de este texto. Un problema para las mujeres y un problema para los varones. El año pasado, al impartir este curso, hacíamos un sondeo entre los asistentes y las asistentes sobre, bueno, pues en alguna ocasión que hubiesen sentido miedo, quién, digamos, era la persona o de qué sexo era la persona que les generaba ese miedo, ¿no? Y al final salió que las mujeres sienten miedo de los hombres en determinadas circunstancias y los hombres sienten miedo de los hombres, ¿no? También en otras. Bien, ¿qué ideas, ¿no?, proponemos en el espacio público para paliar bueno, pues esta situación en la que desde hace tiempo ya venimos reparando, ¿no? Digamos, soluciones o piedras, ¿no?, que podemos empezar a lanzar a ver qué efecto, ¿no?, tienen. En primer lugar, establecer mecanismos que fomenten una educación igualitaria entre niños y niñas, ¿no? Esa es una de las grandes apuestas. Es que al final todo viene, ¿no?, todo acaba en la educación y todo acaba sobre todo en las edades tempranas, ¿no? Es decir, ¿qué sociedad quiero tener mañana? ¿Cómo educo a la generación de hoy, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que cuando somos niños y niñas somos muy permeables. En segundo lugar, evitar que los niños se identifiquen. No me gusta decir con todos los roles masculinos tradicionales, pero sí con muchos de ellos, ¿no? Evitar esa identificación que a veces se da per se, para que no ejerzan el poder por el mero hecho, ¿no?, de ser hombres. Y además que entiendan que el ejercicio del poder implica un extra de responsabilidad, de ética y de justicia. De lo contrario, el poder es peligroso, ¿no? En tercer lugar, a nivel público, ¿qué podemos hacer? Fomentar la independencia de las mujeres en muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos, en el que además ya estamos poniendo ladrillos, ¿no? Pues en ese acceso al mundo laboral, por lo tanto, de ahí emana una independencia económica y ya no solo eso, ¿no?, sino el acceso a puestos elevados para que a la hora de construir esta sociedad moderna también tengamos la visión de la otra mitad de la población, ¿no? Al igual que está clarísimo que los hombres pueden llegar a ello, las mujeres también. Y para esto es muy importante. Había, no sé, no me acuerdo ahora mismo si lo leí, si lo vi, bueno, no lo sé, pero recuerdo, o juraría también que fue otro documental hablando de profesiones, ¿no?, que estaban algunas muy masculinizadas y otras feminizadas, también en la 2 me suena, que se preguntaba a niñas de nada, de una edad súper temprana, qué querían ser. Y respondían, pues bueno, maestra, veterinaria, etcétera. Pero claro, no solían responder pues esto de policía, ¿no?, por ejemplo. Tampoco respondían cosas como astronauta, ¿no?, este tipo de... Y una de las preguntas que subyacía a este documental era de si no se responde porque
no nos identificamos con ello o verdaderamente no te llama la atención o no respondes eso porque no hay referentes, ¿no? Porque tú no ves que las mujeres de tu entorno mayores se dediquen a esas cosas. Una pregunta bastante, bastante interesante, ¿no? No quiero ser policía porque no va conmigo o porque directamente, y digo policía, que me refiero, ahí ya las cosas van, ya hay bastante mix, ¿no? Pero en otras, ¿no? No sé, del terreno, porque hablar de astronauta también a todos nos resulta como ajeno, ¿no? En la medida de, pero no sé, no hay niñas que digan, pues yo quiero ser obrera, por ejemplo, ¿no? En fin, esta pregunta interesante, ¿no? El generar, el crear referentes. 4. No discriminar laboralmente a la mujer por el hecho de tener hijos e hijas, implantando una legislación que otorgue al hombre también bajas para la paternidad, consiguiendo así que se impliquen igualmente en la crianza de los hijos y evitar que las bajas por maternidad sean un motivo para la no contratación. Bueno, este punto también lo estamos abordando, ¿no? A día de hoy. Y de hecho, algo que nunca había sucedido antes en mi entorno, a mí me sorprende también mucho, ¿no? El año pasado, por primera vez, una pareja de amigos fueron padres, madres, y a él no le aceptaron en un nuevo puesto de empleo precisamente porque acababa de ser padre, ¿no? Ha sido la primera vez en mi vida que he visto eso, ¿no? Y es como, bueno, ojalá que esto no sea así, pero efectivamente vamos a igualarlo y estamos en ello, estamos en esa línea. 5. Poner a disposición de hombres y mujeres recursos terapéuticos, ojo, ¿no? Con este símil que hacemos de esta metáfora de ponerme las gafas de la perspectiva de género, porque efectivamente, ¿no? Lo que decía Crane Bacos, esa frase que os decía la semana pasada, somos diferentes, pero de valor equivalente. Por lo tanto, hay que prestar atención a esas diferencias, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y al final, ¿qué es prestar atención a las diferencias en los terrenos más negativos? Pues una de las cuestiones a las que queremos llegar, ¿no? Constantemente, el kit de la cuestión, el trasfondo, identificar esas diferencias y, en este caso, los recursos terapéuticos tienen que tenerlas en cuenta, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, cuáles son las diferencias en el consumo, cuáles son las motivaciones, cuáles son los factores, cuáles son las consecuencias, qué necesidades específicas tiene cada uno de los sexos para poder, por lo menos, intentar superar la situación en la que se encuentran. 6. Aplicar la legislación vigente sobre la violencia de género, basándose en las pruebas, no en la adecuación de las mujeres que denuncian al estereotipo de mujer maltratada. Bueno, esto está costando, ¿no? Una serie de batallas que se están librando en la calle a base de manifestación y de gritos. La teoría siempre está ahí. Hay pocas cosas, ¿no?, que no estén escritas. Lo que efectivamente cuesta es aterrizarlo en el terreno, en la práctica, en la vida cotidiana y que los hombres y las mujeres sintamos que tenemos recursos y que se hace justicia, ¿no? Porfa, lo que decíamos, vamos a huir de esos estereotipos que inicialmente, ¿no?, se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en este tipo de realidades, ¿no? Lo que decíamos, ¿hay un estereotipo de la mujer maltratada? Sí, como puede haber un estereotipo de los españoles, de los ingleses, pero eso no significa que atienda toda la realidad, ¿no? Al revés, una parte de ella. Entonces, vamos a huir de esa adecuación que da lugar a preguntas tan ridículas, ¿no?, a veces, y tan molestas y tan fuera de lugar como, pues eso, hay que entender que la víctima se tiene que revolver, tiene que gritar, tiene que decir que no, tiene que luchar, cuando la realidad es que en una situación de estas características, donde el miedo, ¿no?, se apodera de nosotros y de nosotras, las respuestas pueden ser muy variadas, ¿no? 7. Implantar campañas de educación desde la perspectiva de género en todos los niveles. Es vital que comencemos a recuperar el valor del respeto en esta sociedad, de la empatía, de la magia y el poder de las diferencias, ¿no? Y que lo hagamos en edades tempranas. Y en último lugar, formar en género a los profesionales, a las profesionales que trabajen directamente con niños, con niñas, con adultos, con adultas y especialmente al equipo de profesionales del ámbito educativo. Tenemos una responsabilidad como profesionales y es adquirir cierta sensibilidad. Lo podemos llamar perspectiva de género o lo podéis llamar X, ¿no? Pero hay que adquirir una sensibilidad a esta realidad, ¿no?
y sobre todo a, bueno, las desigualdades que se generan de ellas para, en la medida de lo posible, ¿no?, durante nuestro día a día, tratar de paliarlas. Esto es algo así como más a nivel público. Si vamos a nivel privado, ¿qué pequeñas revoluciones, ¿no?, podemos hacer diariamente? ¿Qué pequeños actos pueden contribuir a este gran sueño de lo que queremos ser mañana? 1. Criar a nuestros hijos e hijas de igual manera, ¿no? A veces inconscientemente, porque venimos de donde venimos, de esta sociedad patriarcal, con esta serie de mandatos, con una serie de estereotipos, incluso quienes estamos más o menos sensibilizados, en ocasiones te das cuenta, ¿no?, que estás reproduciendo determinadas cosas. No hay que estar hipervigilante porque sería bastante difícil vivir todos los días estando hipervigilante, pero sí en ocasiones reparar, caer en la cuenta de que si llega el sábado por la mañana y es mi hija quien limpia el polvo y es mi hijo quien sale a la calle, ¿no?, a hacerlo público, comprar el pan, el periódico, tal, bueno, quizá esto también se pueda modificar, ¿no? Un día sale uno, otro día sale otro. Es decir, no hay tareas de hombres y tareas de mujeres, hay tareas que hay que realizar en casa. En segundo lugar, identificar estos roles culturales y en la medida de lo posible huir de ellos, ¿no?, especialmente con los que no estemos de acuerdo, ¿no? Repito, tampoco caigamos, porfa, en el error de considerar que todo lo tradicional es malo per se, ¿vale? Y por favor, muchísimo menos caigamos en el error de enjuiciar a alguien que verbalice que se encuentra muy cómodo, que su vida ha sido muy feliz, muy cómodo, muy cómoda en ese papel tradicional, ¿vale? Es profundamente respetable. Que a veces lo que hacemos es girar el péndulo al lado contrario, ¿no? Y bueno, eso tampoco es justo. Decía, identificar esos roles culturales, huir de ellos, siendo conscientes de que no están basados en diferencias biológicas, ¿no?, sino en estos modos de socialización que además en concreto ahora estamos en un momento bastante peculiar donde están coexistiendo dos, ¿no?, este más tradicional y este más moderno. Y en tercer lugar, ¿no?, ¿cuál es la apuesta también de cara a esa prevención? No permitir en las relaciones de pareja desigualdades y mucho menos situaciones de violencia. Acordaos del iceberg, ¿vale? No estoy hablando ya del bofetón y la muerte, que, en fin, esto ya lo que se ve, ¿no? Sino todas esas pequeñas cosas que estábamos viendo que estaban en la parte más oculta, ¿no? Esos micromachismos, ese lenguaje, esa desautorizar, infravalorar, etcétera, etcétera. No permitir indicios de desigualdad, ser consciente. Esto debemos de trabajarlo todos y todas y además, fijaos, en todas las edades, de cuáles son los mitos del amor romántico y no perpetuarlos, especialmente las partes más dañinas, ¿no? Y recordad en cualquier momento que cuando alguien comienza a modificar su conducta para evitar determinadas circunstancias, para evitar molestar a su pareja, para huir de peleas, al final lo único que estamos haciendo es entrar en esa espiral de la que también hablábamos la semana pasada, ¿no?, que puede tener en algunos casos, pues bueno, consecuencias trágicas, cuanto menos. Estoy viendo, un segundo, ¿vale?, que tengo aquí una pantalla, repito, perdonad que no mire todo el rato. Estoy viendo aquí una serie de preguntas que puedo incluir, ¿vale? Luisa Martínez, comentas, el miedo y la confusión algunas veces no saben que están siendo víctimas de la violencia de género. Esto lo hemos mencionado, ¿no?, en ocasiones. Efectivamente, hay un proceso complicado. Es decir, reconocerse como víctima puede llegar a ser bastante difícil. Y esto tampoco sucede de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Y de hecho, de ese proceso vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Vamos a hablar hoy, a lo largo de esta hora, porque hay distintas fases y es muy importante ser consciente de en qué fase está la persona en función de en qué momento. Alonso, comentas, en referencia al punto 7 del nivel público, ok, volvemos a él. El nivel 7 era campañas de educación desde una perspectiva de género para todos los niveles. Comentas, creo que se debería formar, entre otras, en la violencia simbólica, término acuñado por Pierre Bourdieu del texto, ¿no?, que has compartido con nosotros,
ya que es la base de la que emanan los demás tipos de violencia de género y, por desgracia, es lo que menos se conoce y mucho menos se imparte o se informa de ello. Gracias por las aportaciones, Luisa y Alonso. No puedo estar más de acuerdo. Si seguimos ahondando un poco en estrategias para la prevención, es decir, ahora mismo estaríamos como en el mejor de los contextos, ¿no? Estoy previniendo algo que todavía no ha sucedido, es decir, me estoy adelantando. Nosotras apostamos por esto que comento aquí, ¿no? Por este criterio de calidad, que es básico, que es perfectamente exigible en el contexto actual en el que nos encontramos, que al final lo que viene a decir es tener en cuenta esta perspectiva de género en la prevención, porque así podremos tener en consideración las características y las necesidades específicas, pero ya no solo de las mujeres, porque repetimos, el género y la perspectiva de género no es una cuestión de las mujeres, es una cuestión, es un reto de nuestra sociedad actual y por lo tanto también involucra a los hombres, ¿no? Y una de las preguntas así, a voz de pronto, ¿no? Que os hago es, ¿se os ocurren ideas, ¿no? Que pueden, bueno, pues mejorar todos los programas que pueda haber de prevención? ¿Se os viene algo así a la cabeza que pudiese, a ver, vamos a aportar un poquito de luz, ¿no? Fijaos, cuando hablamos de planes dentro de estas estrategias preventivas, ¿cuáles son las apuestas también, ¿no? que realizamos o por donde creemos que podríamos apuntar? Aquí os listo, ¿no? Desarrollar planes de prevención de consumo de drogas, pensando en mujeres que son víctimas de agresiones, de violencia de género, de abuso sexual y maltrato. Y cuidado, a la inversa, desarrollar también planes de atención y de prevención del maltrato o de las agresiones, de la violencia de género, dirigido a las mujeres que ya son drogodependientes, porque porfa, no olvidéis, ¿no? Esta interrelación a la que apuntábamos la semana pasada, es decir, cómo en ocasiones estamos hablando de que es la violencia la que lleva al consumo, pero también sucede a la inversa, ¿no? Cómo el consumo puede digamos, desarrollar situaciones de violencia. Por lo tanto, planes en ambos sentidos, ¿no? Cuando tengo una mujer drogodependiente para prevenir la violencia, que ya sé que una mujer drogodependiente y con estos factores es proclive, ¿no? Digamos, es persona de riesgo, y al revés. De nuevo, qué importante, ¿no? Formar a los profesionales que están trabajando en el ámbito de la drogodependencia sobre temas de violencia de género. Y cuidado, al revés, ¿no? Es decir, quienes trabajamos en lo social, nunca puedes dejar de formarte. Lo harás con más o menos profundidad, pero tienes que tener nociones básicas. Por tanto, al revés también. Quienes trabajan en profundidad en la violencia de género, quizá adquirir una serie de conocimientos más específicos sobre esta realidad de la drogodependencia y el abuso de drogas, porque existe esa relación entre ambas realidades. Incluir el tema de la violencia de género como una cuestión clave en programas de prevención de la drogadicción. Sensibilizar a las personas jóvenes, de nuevo, esta insistencia, ¿no? En estos jóvenes de hoy, que son nuestros adultos de mañana, sobre la masculinidad como un factor de riesgo. Aquí puntualizaría, no la masculinidad, un tipo de masculinidad. También vamos a pasar hoy por encima, ¿no? De esto de las masculinidades. Hay un tipo de masculinidad relacionada con tener que ser una determinada manera, ¿no? Un determinado hombre que no entiende que hay maneras diversas de ser hombre, y ser hombre además pasa por tener que demostrarlo. Y por lo tanto esto se liga profundamente a determinados consumos, ¿no? Bueno, pues prevenir sobre este tipo de masculinidad y la asociación que lleva con el consumo. Sensibilizar también a los jóvenes sobre el riesgo que presentan, esto es lo que estaba comentando, algunas masculinidades como una causa directa de la violencia de género. Dotar a las mujeres, a las jóvenes también en especial, de conocimiento, de herramientas para que puedan, en primer lugar, identificar, ¿no? Que esto ya es un gran objetivo. Vamos a identificar para luego poder actuar. Estas características, ¿no? Que quizá más que amor están relacionadas con el control y que pueden hacerme, ¿no? Acabar en ser, bueno, pues una víctima de abuso, de agresión sexual o de consumo, ¿no? Acabar consumiendo por X realidad. Y, por supuesto, trabajar en esa visión constructiva, novedosa, conciliadora. Tenemos que conciliar. Esto también lo he apuntado. Estamos en un ambiente ahora mismo de guerra entre los sexos.
y lo que tenemos que hacer es conciliar, tenemos que aliarnos, ¿no? Vamos a trabajar en esta visión de las cajas modernas conjuntamente. Avanzamos un poquito más, aunque voy a incluir aquí el comentario que nos hace Alonso Vela, ¿no? Al respecto de esto que estamos viendo. Comentas, Alonso, yo creo que una idea sería el crear puntos seguros en las unidades de conductas adictivas, donde una persona drogodependiente que sufre violencia de género puede acudir allí y que se le atiende de una manera más concreta y con especial protección por su situación de extrema vulnerabilidad. Bueno, es una idea, ¿no? Sobre el terreno que se puede explorar. Pensad en vuestra labor cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué pequeñas cosas, por pequeñas de verdad que sean, podéis hacer para mejorar las atenciones que brindamos? Es imprescindible, llegados a este punto, ¿no? Hablar de empoderamiento. Os pongo esta imagen, además, que bueno, digamos que es como un referente en todo esto del empoderamiento. La habréis visto, ¿no? Millones de veces. Y me gustaría utilizar la definición de Margaret Schuller, que dice que el empoderamiento es un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la concienciación de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales. Schuller es socióloga norteamericana, defiende los derechos de las mujeres y además indica que los derechos de las mujeres son propiamente derechos humanos. En sí, el concepto de empoderamiento y lo que implica, ¿no? Que para mí enlaza mucho con esto que hablábamos el primer día de la responsabilidad versus la culpa, ¿no? Versus la víctima. Es como un subidón, ¿no? Además, la palabra tiene así como mucho poder y es como hazte responsable y vamos a poner en juego mecanismos. No obstante, también quiero compartir con vosotros, con vosotras, a ver qué opináis, un comentario que hace unos cuantos años en unas ponencias escuché a Valerie Tasso y ella hacía una crítica a la palabra empoderamiento y básicamente invitaba, ¿no?, a buscar otra palabra nueva, porque sí que es verdad que comentó que está muy bien el significado, pero que si estamos buscando, ¿no?, esta igualdad, este proceso de adueñarme de mi propia vida, que incluyese poder, teniendo en cuenta que gran parte de las desigualdades a día de hoy, de los conflictos, vienen por ese ejercicio del poder, por una parte de los sexos, quizá no era del todo acertada, ¿no? Lo dejo ahí, a ver si os remueve, ¿no?, alguna que otra idea, porque es verdad que era como, vaya, se me ha caído un poquito el término. Vale, avanzamos en esto del empoderamiento. ¿Qué es lo que implica, ¿no?, el empoderamiento en sí mismo? ¿Qué es lo que implica y qué es lo que no implica, ¿no? Ya os voy avanzando la reflexión que os propongo ahora en unos minutos, ¿no? Al final, el empoderamiento implica tomar conciencia de esa situación desigual de poder, de la subordinación como grupo. En este caso estamos hablando de las mujeres, pero también de otros grupos. Mejora la confianza en una misma, ser consciente de nuestra propia autonomía, de que nadie mejor que yo sabe lo que necesito para intentar por lo menos ser más feliz en la medida de mis posibilidades, autonomía para tomar decisiones, identificar metas, identificar objetivos, poder disfrutar de los logros, ¿no?, cuando se dan, de ese camino, poner en marcha recursos, en definitiva, ¿no?, romper con esa situación de subordinación. ¿Cuál es el objetivo al final del empoderamiento? Vamos a decir empoderamiento, ya os digo, porque tampoco a mí se me ha ocurrido ninguna otra palabra, a pesar de este matiz, ¿no?, al que apuntó Leritaso, tampoco se me ha ocurrido otra que, que defina todo esto, ¿no? Al final es formar parte de la sociedad con plena igualdad de derechos, lo que decíamos el otro día, ¿no? Acceder a todas esas oportunidades que construimos juntos, juntas en sociedad y la igualdad real, la de trato equivalente. ¿Qué ventajas tiene el empoderamiento?
El empoderamiento disminuye mi ansiedad, el empoderamiento me aporta seguridad porque estoy tomando las riendas, perdón, reconstruyo la imagen a veces, ¿no? que he tenido de mí misma, reflexiono sobre el rol que ocupo yo, sobre el rol que ocupan las mujeres, sobre los roles también de los hombres, me valoro, me siento mejor conmigo misma, más satisfecha, más capaz, disfruto de los logros, mejoro relaciones sociales, sororidad, consigo autonomía, consigo independencia. Pero claro, el empoderamiento no es solo esto, ¿no? Lo que ejemplifico en esta tabla. El potenciar la autoestima, la autoconfianza, el conocerme, ¿no? Desarrollar habilidades que quizá no las había desarrollado especialmente, sobre todo para resolver conflictos y tomar decisiones. Estamos hablando de esa, y estas son, ¿no? las 4 cosas que sí quiero remarcar. Adquirir conciencia, toma de conciencia de cuáles son las relaciones de género, ¿no? De qué es esto de dominio-sumisión, modificar creencias, es profundamente complejo, ¿no? A día de hoy, modificar creencias, sobre todo en determinadas edades y sobre todo tras determinadas vivencias, ¿no? Comprender cuál ha sido el aprendizaje que hemos hecho de lo que significa ser mujer y en concreto cuál ha sido el aprendizaje individual, ¿no? En la mujer que soy a día de hoy y además entender que puedo ser una mejor versión si así yo lo deseo, ¿no? Y por tanto transformar esas relaciones cambiando nuestra posición, fomentando nuestra autonomía y teniendo muy claro que a partir de ahora quiero relaciones igualitarias y eso es lo que voy a apostar, ¿no? Por ello voy a apostar. Claro, ¿qué riesgos tiene el empoderamiento? Porque parece que el empoderamiento es una especie de pócima mágica, ¿no? Donde todo lo soluciono. Ah, no. Adquiero conciencia, obtengo herramientas, modifico mi vida. Pregunta, ¿no? ¿Tiene riesgos? Cuidado, el empoderamiento en primer lugar. Y si los tiene, ¿cuáles son en concreto? No sé si aquí me comentáis algo, ¿vale? Veo un... Vamos a dejar ahí unos... Alguien comenta, a ver, perdón. Yo propondría, aunque no sé si estaría bien, estamos aquí para compartir inquietudes, ¿no? O sea, que en ese sentido, que en vez de empoderamiento, decir visibilización o reivindicación del uno. Esto lo comentas, Alonso, basándote en el segundo sexo de Simone de Beauvoir, donde se dice que el varón es el uno y la mujer vive cosificada. Visibilización o reivindicación del uno, ¿no? En lugar de empoderamiento, ¿ok? Luisa Martínez, haces una pregunta. ¿Nos podemos empoderar sin ser económicamente independientes? Pues esta es una pregunta que podemos contestar entre todos y todas, pero si yo tuviese que dar mi opinión, creo que el empoderamiento al final atiende a muchas facetas. Y por supuesto que una de ellas puede ser tener un trabajo, experimentar esa independencia económica, estar en esa esfera, ¿no? Más pública, más social, y me va a reportar muchas cosas de las que hemos hablado. Pero también hay un empoderamiento mental, de las ideas, comprender quién soy, cómo he llegado a esto. Y ahí, que quizá me parece un empoderamiento en estadios iniciales, ¿no? Antes de reparar en, ok, necesito un trabajo para ser independiente. Creo que hay mucha labor para hacer en el terreno de las ideas, ¿no? Que está aquí. Cuando yo os comento riesgos del empoderamiento, hemos apuntado a ello, ¿no? en estos días. Y es esta identificación de las mujeres masculinas con determinados roles tradicionales, pensando que esa era la vía. Y por lo tanto esto se deriva en consumos, etcétera. Os invito encarecidamente a que proyectéis en un ratito, a que busquéis en vuestro ordenador una de las canciones que también utilizamos cuando estamos en grupo, ¿no? Que es esta de No me acuerdo de Thalía. Ved el videoclip, por favor, porque es muy, muy revelador, porque al final esto es un mensaje que nosotros también consideramos que es tramposo, ¿vale? Donde aparentemente ella es una mujer empoderada, pero lo que está haciendo es ser una réplica absolutamente de determinados valores tradicionales masculinos. Y este no me acuerdo es, he salido, me he puesto hasta arriba en principio de alcohol, he estado con otra persona
y al día siguiente llegas tú y, bueno, pues lo que ha pasado es que te digo que no me acuerdo de nada, ¿no? No sé si esa es la mujer empoderada de la que estamos hablando. Desde luego no es la mujer empoderada que nosotras tenemos en mente, ¿no? Y por eso decimos, ¿qué es el falso empoderamiento? Bueno, pues para nosotras este sería un ejemplo de falso empoderamiento. Bien, ya os lo he comentado antes, ¿no? No podemos abordar toda esta realidad sin hacer mención a las masculinidades, porque es preciso hablar de ellas, ¿no? Lo que os decía, vamos a girar el foco, vamos a dejar de centrarnos en las mujeres, porque si resulta que mayoritariamente son los hombres quienes son consumidores por número, por casuística, y quienes ejercen la violencia, quizá debamos de reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Y aquí, ¿qué es importante? Voy un poquito más rápido, ¿vale? De cara al tiempo y que tenemos muchos contenidos hoy. Esto de que no existe la masculinidad, sino que existen múltiples masculinidades. Decíamos que sexo es lo que soy, no solo lo que tengo y lo que hago. Por lo tanto, el símil lo entendemos muy bien cuando hablamos de personalidad. Asumimos que cada persona tiene una personalidad. Bueno, pues exactamente igual. Cada hombre y cada mujer tiene una sexualidad, una manera de vivirse como ser sexuado, una manera de vivirse como el hombre que es, como la mujer que es. Y podrá haber maneras más o menos parecidas, pero nunca exactamente iguales. Pues aquí igual, no hay una única manera unívoca de ser hombre, sino que hay maneras en plural y sí que hay una de ellas que es en la que tenemos que poner el foco, en la que tenemos que trabajar, ¿no? De hecho, pues aquí os comento que dentro de una misma sociedad coexisten diferentes maneras de entender qué es ser hombre en función de variables, ¿no? Que os indico ahí, como la edad, la profesión, la clase, la orientación. Lo que sí está claro es que en esta masculinidad tóxica, porque hay una que lo es específicamente, el hombre se define como hombre no tanto por preguntarse a sí mismo qué es lo que le define, sino por oposición. Es decir, yo soy lo contrario a determinados grupos y muy específicamente soy lo contrario a lo que representan las mujeres, los niños y los homosexuales, ¿no? Esta masculinidad hegemónica, esta manera de ser hombre relacionada con tener que demostrarlo, ¿no? Esto que os decía, la dictadura del más la semana pasada, el más guapo, el más proveedor, el que más liga, el más, ¿no? Tiene un alto precio. ¿Qué características, qué características hemos encontrado, ¿no? ¿Cuál es el precio de esta masculinidad hegemónica? Tener que ser eficaz siempre, controlar absolutamente todo, conquistar, siempre conseguir las metas. El fracaso no puede ser una parte del aprendizaje. No ignorar, pero sí rehuir bastante de los sentimientos, por supuesto, no mostrar en público las emociones. Si tengo determinadas necesidades, directamente no tenerlas porque un hombre de estas características no puede necesitar según qué cosas. Al final la barrera emocional es tremenda, ¿no? De sí mismos, de sus compañeras sentimentales, de su familia a veces, ¿no? El cuidado, la empatía, las relaciones humanas, la vinculación con la crianza, todo eso se queda en un segundo plano, ¿no? Y en casos más graves, la masculinidad compulsiva, ¿no? Que implica cuando ya estoy en un nivel extra, ¿no? En esta demostración de fuerza, de valentía, de cuando el consumo también es una medalla en esta manera de ser hombre, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de cara a este tipo de masculinidad, esta sola, ¿no? Que causa daño? A nivel personal, ser joven es un factor de riesgo. Tener en tu historial, bueno, situaciones de abusos, haber sido víctima de la violencia de género en casa. A día de hoy también se está considerando ya a los hijos y a las hijas víctimas, no solo las mujeres, ¿no? No me puedo imaginar en el entorno de tu hogar sentir ese miedo, ¿no? Pero está claro que tiene que tener alguna repercusión. Ser consumidor de alcohol, de cualquier tipo de sustancias de las que hablábamos la semana pasada. Factores de riesgo dentro de la familia y de la pareja, pues sentir, ¿no? Que uno tiene que controlar la economía, que tienes que ejercer la autoridad constantemente, ¿no? Estas dinámicas tradicionales que existen, ¿no? En algunos vínculos de pareja.
A nivel comunitario, la tolerancia, ¿no? Y la legitimación de esa violencia de los hombres ejercida sobre las mujeres, que es algo que también a día de hoy por lo menos cuestionamos, pero que un par de generaciones atrás la violencia formaba parte de, ¿no? Y nadie se podía meter porque era un asunto privado. La pobreza, a mayor nivel de pobreza, mayor tasa de violencia. Si entramos dentro de factores sociales, pues bueno, una sociedad donde los roles de dominación y subordinación proliferan, donde la violencia, ¿no?, es un medio para resolver conflictos, pues ahí este tipo de personalidades también proliferan a su vez. Y de cara a factores estructurales, pues leyes que no sean adecuadas, políticas inexistentes o, si existen, que no se ejecuten, ¿no?, de prevención, de castigo de la violencia, etcétera, etcétera. Todos estos factores contribuyen a esta realidad. Os pregunto, ¿no? ¿Qué ofrecemos a cambio de esa caja tradicional en la que sí que es cierto que abunda, ¿no?, la dominación y la violencia? En muchos casos como mandato, ¿no? Es que tengo que ser así, de lo contrario no soy lo suficientemente hombre, ¿no? Quiero que entendáis también que, bueno, algo que sé porque ha salido, ¿no? Lo comentabais, de hecho, en comentarios de la semana pasada. Al final lo que está surgiendo es una redefinición de lo femenino, y este movimiento lo que está implicando es un replanteamiento de la identidad masculina y, por supuesto, una crisis de esos valores tradicionales, ¿no? Quedaros, porfa, con esta idea de que trabajar las nuevas masculinidades no implica quitar privilegios como tal a nadie, ¿no? Lo que implica es deconstruir y construir una nueva realidad, y debemos de de arrojar luz, ¿no?, en ese foco, motivando a todo lo que tenemos, especialmente este tipo de hombres, todo lo que tienen por ganar, ¿no? Al revés, ¿no? Esta calma de no tener que ir demostrando siempre, no tener que consumir si no quiero, no tener que responder de manera agresiva, ¿no?, porque no se espera eso de mí. Voy a aprovechar y veo vuestros comentarios, que hoy estoy intentando en la medida de lo posible intercalarlos, ¿vale?, en el discurso. Alonso, a raíz de esto del empoderamiento y de las nuevas masculinidades, ¿no?, va muy unido, por eso que os digo, ¿no?, esta redefinición de lo femenino, este empoderamiento que está teniendo lugar, ¿no?, con esta oleada de las nuevas masculinidades y de pensarse, ¿no? Comentas que los riesgos del empoderamiento es que la persona adquiera nuevos derechos, así como nuevas libertades, y a la falsedad de la palabra. Comentas que solo se adquieren libertades, pero no se habla de adquirir responsabilidades, ¿no?, necesarias de manera intrínseca a la libertad de cualquier persona. Efectivamente, esto es otro reto que también tenemos como sociedad, ¿no? Digamos que pedimos y solicitamos, pero en ocasiones no somos conscientes o no queremos asumir que cualquier nuevo derecho, cualquier nueva libertad, cualquier ejercicio implica también por mi parte una responsabilidad, ¿no? Raquel, comentas, creo que si te encuentras a ti misma, si consigues herramientas, te ayudarán a ser independiente económicamente, ¿no? Esto lo comentas al hilo de lo que Luisa Martínez escribías, ¿no? Elena, el empoderamiento para mí es autonomía económica, psicológica y conductual, ¿no? Efectivamente, lo que apuntábamos no solo es una dimensión, sino que hay más, ¿no?, donde una puede empoderarse. Y además, repito, esto es un proceso más o menos lento, ¿no?, que va abordando esferas una tras otra. Y por último, un comentario que también tenemos en este ratito, dices, a la pregunta de si se puede ser libre siendo dependiente económicamente, gracias Luisa, porque estás generando debate, ¿no?, por escrito. A la pregunta de si se puede ser libre siendo dependiente económicamente de otra persona, diría que sí, que se puede ser libre. No obstante, es verdad que cuesta más, debido a que la sociedad capitalista en la que nos encontramos nos hace pensar que sin dinero no se puede ser libre. En mi opinión, creo que la libertad se obtiene cuando se tiene conocimiento en general de la situación, de los estudios, de la vida, más que tener o no tener dinero.
Bueno, está claro que el dinero es muy importante, ¿no? A día de hoy influye también directamente, no es un factor decisivo de nuestra felicidad, pero sí influye directamente en ella. Sí puede posibilitar muchas oportunidades y ahí está, ¿no? Pero lo que decimos, el empoderamiento es un proceso, yo creo que en según qué fase esté la persona, podemos estar hablando de fases iniciales, ¿no? Donde, repito, al final es una cuestión más de identidad, ya llegará este momento de tener que ser, ¿no? Independiente económicamente. Bien, cuando estamos en un terreno diferente, que ya no es la prevención, damos un pasito más, resulta que ahora estamos en la detección precoz. A veces no somos especialistas, no podemos ser especialistas en todo, pero sí que es verdad que es interesante tener una serie de pautas que hagan que mi olfato se desarrolle para poder en determinadas ocasiones detectar, poder preguntar, poder derivar a otros recursos, ¿no? Bueno, este trabajo en red del que nosotros en la Federación somos tan sumamente fan, ¿no? Nos gusta conocer qué hay a nuestro alrededor para poder derivar en el mejor de los casos, ¿no? Y que la atención sea lo más personificada y lo mejor posible. ¿Qué cuestiones os invitamos a evaluar? Bueno, en primer lugar, cuando estamos hablando de esta detección precoz, no se nos puede olvidar todas las especificidades que hemos señalado que están relacionadas con la mujer, con el consumo, ¿no? Esa mayor estigmatización, mayor grado de sanción, reproche en el entorno social, ese retraso en la solicitud de pedir ayuda, especialmente cuando son madres, ¿no? En muchísimos casos hilado pues, a la pérdida de la custodia de los hijos, esa menor adherencia a los tratamientos, fruto de que, bueno, pues en ocasiones son incompatibles con las cargas que tienen. Ok, eso es lo primero que no se nos puede olvidar, que era lo que caracterizaba, que se lo vimos la semana pasada, a las mujeres consumidoras, ¿no? Y una vez que estamos ahí, evaluar estas tres cosas que os planteamos. La relación de la pareja en profundidad. Para hablar de este tema, esto es imposible, ¿no? Que una persona llegue y se sienta delante de ti un primer día y hablar de según qué temas, ¿no? Es importante que como profesionales construyamos un clima de confianza, de seguridad, y para ello la clave son preguntas abiertas. No funciona en absoluto bien el interrogatorio, la presión, la puesta en duda. Es decir, trabajamos con personas y por lo tanto tenemos una responsabilidad extra, ¿no? Para ello también es muy importante vuestro autocuidado, ¿ok? Sí, el vuestro, de quienes estáis ahí detrás. Porque está claro que también uno tiene una vida, una tiene circunstancias determinadas, quizá no está en su mejor momento, pero no se nos puede perder, ¿no? De vista que estamos trabajando con hombres y con mujeres y que la atención tiene que ser exquisita siempre, ¿no? Os animo enormemente a que construyáis este espacio porque no quizá el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero surgirán, ¿no? Las cosas cuando alguien confía en ti. Hay que evaluar el maltrato, si existe o no. Ojo, tampoco se trata de dar por hecho, ¿no? Es decir, uy, mujer consumidora. Para ello, utilizar indicadores, ¿no? Hacer una pregunta pues, en esta relación de confianza que habéis construido sobre bueno, pues su vida, si puede haber indicadores de abuso, si puede haber indicadores de violencia de género, bien por parte de la familia, bien por tus familiares. Acordaros de lo que veíamos, ¿no? Las mujeres son más propensas a tener a sus espaldas historiales de abuso, de violencia de género y o sexual ejercida no siempre por su pareja, ¿no? Sino en otras ocasiones en el contexto de la familia, personas conocidas, ¿no? Y evaluar la red de apoyo sobre la que quiero que profundicemos un poco también, porque es muy importante, ¿no? Esto de la red de apoyo, que vamos a ir a ello tras esta pregunta. ¿Por qué evaluar el maltrato en un recurso de atención a las adicciones? Es decir, poneros en la tesitura. Sois profesionales que trabajáis con personas drogodependientes, ¿por qué deberíais evaluar el maltrato? O a la inversa, sois profesionales que trabajáis con habitualmente mujeres víctimas de violencia de género y o sexual, ¿por qué evaluar un posible consumo de drogas? Esta es la pregunta también que da sentido a estos 4 días, ¿no? De lo que estamos hablando. La respuesta, ¿no? Que yo os puedo facilitar aquí, lo que se ha ido haciendo de momento ha sido trabajarlo como realidades
en paralelo, pero no relacionadas. Al final, el maltrato, si lo hay, es fundamental a la hora de establecer un plan terapéutico, ¿no? Estamos viendo que ambas realidades son dos escenarios que se influyen mutuamente en muchos casos, que es necesario una evaluación lo más correcta, lo más clara posible, para que la evolución del tratamiento vaya lo mejor posible, ¿no? Para que tenga sentido. Porque si desde el minuto uno no estoy abordando toda la realidad de la persona que tengo delante, pues bueno, la posibilidad de éxito se reduce, ¿no? Y porque además el maltrato, por encima del consumo, que ya es en sí preocupante, ¿no? Y que tiene, como vimos la semana pasada, también muchas consecuencias, pero el maltrato pone en peligro la salud física, psíquica, emocional de una manera muchísimo, en ocasiones mucho más veloz que propiamente el consumo, ¿no? Esa es nuestra apuesta desde aquí de cara a esta pregunta, ¿no? Lo que os comento es importante que los y las profesionales de los recursos de la red de atención al maltrato de género por una parte y los recursos de atención a drogadicciones por otra estén formados, formadas, preparados, preparadas para evaluar esta correlación, ¿no?, entre el consumo y el maltrato. De lo contrario, si dejamos de lado alguna de estas dos realidades, repito, por no pensar, por creer que no es nuestro trabajo, por no sentirnos seguros, seguras, que no es nuestra competencia. No, esto de, esto no, porque si hacemos eso, no estaremos ayudando todo lo necesario. Repito, no se trata de saber todo, ¿vale? A mí me encanta cuando alguien me dice, no lo sé, déjame un rato que busque y te llamo, ¿no? Y te digo, no podemos saberlo todo, pero sí podemos contactar entre nosotros, nosotras, oye, ¿qué podemos hacer? Tal. Debemos de tener protocolos formales, o sea, es decir, esto a veces sería lo ideal, pero la realidad en otras ocasiones nos arrolla, ¿no? Va por delante del papel. De ahí, repito, lo importante de estas relaciones, de trabajar, de estas sinergias en red, ¿no? En definitiva, la gran aspiración es contar con un plan de intervención donde la perspectiva de género, donde esta sensibilidad a las diferencias, que no por ello tiene que tornarse en desigualdad, esté presente, ¿no? Una pinceladita más que os quiero dar, ¿no? Está presente en uno de los documentos que os proponemos como lectura, pero Velázquez en 2013 decía, en 2003, perdón, que el proceso de evaluación de maltrato debe permitir que la mujer maltratada pueda contar lo que está sucediendo en un entorno seguro. Ya no solo contar, sino pueda comprender su situación y que lo que piensa, lo que siente y lo que hace esté integrado, es decir, entender, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué lo siento? ¿Y por qué actúo de esta manera? Al igual, por supuesto, que es vital que validemos su experiencia haciendo las preguntas pertinentes, pero evitando también las que no me aportan nada, que en ocasiones se puede caer en el mal ejercicio de hacer determinadas preguntas que no arrojan ningún tipo de luz, pero sí profundizan un poquito en el daño, ¿no? Y identificar las expectativas y las necesidades, ¿no? La red de apoyos, esta que os comentaba que sí que quería que nos detuviésemos. Bueno, porque es esencial evaluar la red de apoyo. Nos da una visión general, ¿no? En esto de la detección precoz, tener en cuenta cuál es la red de apoyo de esta persona ya contribuye bastante a ese olfato de decir, bueno, aquí puede que esté ante X situación, ¿no? Y al revés, cuando son potentes pueden actuar en muchísimas ocasiones de salvavidas, ¿no? Podemos detectar, en definitiva, tanto riesgos como potencialidades en función de si he hecho un vistacillo a esta red de apoyos. ¿Qué cuestiones son importantes? Y para ello también hay que preguntar, preguntas abiertas, de verdad, siempre preguntas abiertas, ¿no? Que la persona se pueda explayar un poquito en comentar su respuesta, ¿no? Que no sea sí, no, que en ocasiones, ya os digo, genera tensión y ofrece bastante poca información. Vamos a explorar cuál es su contexto familiar más cercano, ¿no? Lo que diríamos el núcleo, pues pareja, en caso de que la haya, hijos, hijas, etcétera, ¿no? Vamos luego a ampliar ese foco a una familia más extensa, padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, ¿no? Es decir, ¿qué papel hay? ¿Existen, no existen? ¿Están presentes, no lo están?
Amigos y amigas, las amistades, ¿no? Vital. Vamos a preguntar también por ahí, oye, ¿los hay? ¿No los hay? ¿Qué relación nos une? La comunidad, tan importante. Yo siempre digo que nuestros vecinos saben más de nosotros a veces que nosotros mismos, ¿no? Porque escuchan cosas que, en fin, están ahí, ¿no? ¿Qué relación hay con ellos? Es verdad que en esta sociedad más individualizada cada vez el trato va siendo menor frente a otras épocas anteriores, ¿no? Pero no obstante, un vecino, una vecina, bueno, siempre nos conoce, está ahí, ¿no? Pues también están, no están, hay ayuda, no hay ayuda, son conocedores de X realidades, no lo son, etcétera. Los compañeros de trabajo, compañeros, compañeras, en caso de que la persona que tengo sentada delante de mí esté trabajando activamente. Pasamos más tiempo con nuestros compañeros, compañeras de trabajo que con nuestras familias, ¿no? ¿Qué relación tiene esta persona con ellos, con ellas? Y cómo se vincula con los recursos sociales, tanto públicos como privados, ¿no? Claro, ¿por qué para que los intercambios de estas redes sociales, y no me estoy refiriendo a Facebook, Twitter, Instagram, nada de esto, ¿no? O sea, redes sociales de apoyo, no las del teléfono. Para que los intercambios sean beneficiosos hay una condición indispensable. Bueno, hay una no, hay varias características, ¿no? Las redes tienen que ser accesibles, tienen que ser estables, duraderas, flexibles, ¿no? Porque no siempre nuestros momentos vitales son igual, y bidireccionales, es decir, yo estoy para ti, tú estás para mí. Si solo soy yo quien estoy, esto no es una red que me esté aportando fortalezas. Claro, ¿qué es lo que reportan estos intercambios dentro de estas redes diferentes? Apoyo emocional, ¿no? En primer lugar. A veces uno no le pueden apoyar con dinero, pero el mero hecho de estar ahí y escuchar, ¿no? Cuánto calma, ¿no? Apoyo emocional, apoyo material en según qué ocasiones, apoyo logístico, apoyo económico, sí, en función, ¿no? de la situación de la otra persona. ¿Cómo creéis? Os planteo esta pregunta, aquí sí, que son las redes de apoyo, así a rasgos generales, ¿no? A trazos, de las mujeres maltratadas y o, dependiendo de la realidad, consumidoras. ¿Cuáles creéis que son sus características, ¿no? ¿Qué las identifica? ¿Tienen redes? ¿No las tienen? ¿Están presentes? ¿Están presentes como son? Hay una serie de preguntas que os proponemos, ¿no? En la parte de la bibliografía, que cuando tenemos un poquito más de tiempo a mí sé que me gusta que os hagáis, ¿no? Y al final es un ejercicio de evalúa tus propias redes dentro de tu papel como profesional, ¿no? Porque son preguntas que todos y todas en algún momento podríamos hacernos, ¿no? Las redes de las mujeres maltratadas y o consumidoras suelen ser pequeñas en caso de que existan. Pocas personas, ¿no? Componen esas redes. En ocasiones suelen estar muy desconectadas, no suele haber relación entre unos miembros y otros, o no hay comunicación. En muchísimas ocasiones nadie sabe, ¿no? lo que estaba pasando. O a la inversa, están muy interconectadas, ¿no? Todos sus miembros tienen relación, todo el mundo se conoce y eso igualmente redunda en silencio, ¿no? Sobresaturadas en muchas ocasiones, especialmente por la presencia de hijos e hijas, ¿no? Pensad en gente que no maneja, ¿no? El idioma y tiene que acudir a un profesional y es su hijo o su hija pequeño quien está haciendo de intermediario. Hay determinadas cosas que no puedes contar, porque resulta que está siendo tu hijo, la persona, ¿no? El intermediario entre la profesional y tú, ¿no? De ahí que los profesionales tienen un papel vital y sobre todo el olfato de los profesionales un papel vital, pero claro, no siempre son accesibles y por lo tanto no siempre se pueden convertir, ¿no? en el apoyo que ellas necesitan. ¿Cómo intervenir en definitiva, ¿no? Para cerrar este apartado, por si acaso hay dudas? Uno, vamos a buscar e identificar estas redes de apoyo que puedan existir. Dos, vamos a identificar, por un lado, fortalezas para ponerlas en valor, por otro lado, debilidades, ¿no? Para tenerlas también localizadas y poder trabajar sobre ellas. Tres, vamos a reconstruir, ¿no? En la medida de las posibilidades, poco a poco, esta red social de apoyo en un ámbito más formal, ¿no? Pues de recursos, decíamos, sociales, públicos, privados, y en el ámbito más informal, ¿no?
formando parte de determinadas actividades, que este es el punto 5, por ejemplo, ¿no? Impulsando la presencia de estas mujeres en la vida comunitaria, es decir, qué recursos tenemos gratuitos, etcétera, a disposición, qué puedes hacer, ¿no? En este rato que tienes libre que te conecta con otras personas, reconectar a las mujeres con esos sistemas naturales, con esas fórmulas, ¿no? Para poder pedir ayuda, abrir esos caminos, ¿no? Y también, por supuesto, animar a que, bueno, en determinado momento pueda ser agente de participación social y ciudadana, ¿no? Avanzamos. Si ya no estamos en este momento de la intervención, perdón, si ya no estamos en este momento ni de de identificar, ¿no? De prevención, y ya también hemos dado un salto, ¿no? Cualitativo, porque ya no estamos en esto de desarrollar olfato de la detección precoz, sino que ya nos toca intervenir. Y además intervenir en un momento inicial, ¿vale? No en momentos avanzados. Y que en ocasiones, además, lo que puede exigirnos esta intervención inicial es tener que derivar. ¿Qué aspectos clave tenemos que tener para trabajar con hombres? Porque es que resulta que también hay que trabajar con ellos. Repito, no solo nos centramos en las mujeres. Recordar, por favor, a la hora de una intervención inicial, todas estas cuestiones que hablábamos, ¿no? De consumo mujer la semana pasada. Es decir, estos obstáculos sociales, culturales, personales a los que ellas se enfrentan, ¿no? Esta estigmatización, no voy a dejar de repetirlo, de vergüenza, de culpa, ausencia, ¿no? En ocasiones de la pareja, del apoyo. Esos obstáculos de tipo estructural, de nuevo, la incompatibilidad de los recursos que supuestamente las ofrecemos con sus necesidades. Pensad, por ejemplo, en mujeres embarazadas, ¿no? La rigidez de los horarios, bueno, que a veces no encaja directamente con la responsabilidad familiar y doméstica que en la medida de sus posibilidades intentan sacar adelante, ¿no? Y esos obstáculos inherentes al sistema, ¿no? La escasa presencia de mujeres en determinados puestos de responsabilidad que permitiría, ¿no? Enriquecer esta visión, esta perspectiva, ¿no? Fomentar nuevas políticas, asignación de recursos y, en definitiva, una mayor sensibilidad a las necesidades de las mujeres que se encuentran en una situación tradicionalmente, se supone, protagonizada por hombres y, por tanto, de momento, solo pensada por y para ellos, ¿no? No puedo olvidar esto, no puedo olvidar las particularidades, ¿no? De las mujeres drogodependientes y no puedo olvidar tener que trabajar con hombres. ¿Qué cuestiones puedo trabajar con ellos? Que estos son también una de las preguntas habituales, ¿no? Que nos plantea la gente. La vergüenza por el incumplimiento de esos mandatos de género. Al final hay una sensación, ¿no? Ahí de fracaso. El fracaso no está permitido en esa masculinidad tóxica. Por lo tanto, ese es un buen asunto, ¿no? Sobre el que hay que hacer una gran labor. Trabajar la familia, cuál es la relación que se ha establecido con ella, ¿no? Y por lo tanto, no siempre ha acabado siendo un pilar prioritario ni adecuado. Trabajar esa necesidad continua de tener que demostrar esa masculinidad, ¿no? Haciéndoles caer en ocasiones bueno, cuántos riesgos implica, cuántos riesgos asumen por tener que demostrarla, si su consumo, que en muchísimas ocasiones está relacionado, depende precisamente de esto, ¿no? Es como hacer caer en la cuenta de, ¿no? Estos insights de, vaya, explicaciones en ocasiones. Por supuesto, el tema de la autoestima, ¿no? Hay que trabajarlas. Hay que trabajarla muchísimo. Y el mito del ganador, ¿no? ¿Qué significa ganar? ¿Qué es éxito? ¿No? ¿Qué es? Bueno, todas estas preguntas. Trabajar también muchísimo este modelo de dependencia en la pareja, que eso lo veíamos el primer día, ¿no? Con Fina Sanz, estos dos modelos que uno existe tanto en cuanto existe el otro y que son al final mutuamente dependientes, ¿no? Y salir de estas cajas, ¿no? Cuadradas donde ellas tienen que asumir los roles de cuidado y ellos, digamos, pues toda la provisión en diferentes aspectos. Contenidos que se pueden abordar en grupo, que es verdad que el abordaje en grupo difiere, ¿no? del individual. El control propio, ¿no? El autocontrol y el control sobre los demás. Hablar de poder, hablar de qué implica consumir, cuáles son sus consecuencias. Hablar de esto, ¿no? De la agresividad y de la violencia para que puedan pensarse a sí mismos. Por supuesto, fomentar determinadas habilidades sociales, autoestima nuevamente, ¿no? Esto, digamos,
por parte de los hombres. Y luego, por supuesto, qué aspectos clave tienen que estar incluidos en una intervención con mujeres drogodependientes. Pues de nuevo la culpa y la vergüenza, pero por una razón diferente. El incumplimiento también de los mandatos de género de lo que supuestamente se espera, pero en el lado contrario, ¿no? Si ellos al final no son todo lo exitosos que se espera, pues ellas lo que han hecho ha sido incumplirlo porque se supone que una mujer no hace esto, esto y lo otro, ¿no? También ese vínculo familiar hay que trabajarlo porque, repito, no siempre es prioritario, no siempre es adecuado. Con ellas, temas también en particularidad, el uso del cuerpo, lo apuntábamos la semana pasada, la prostitución como manera para financiar el consumo, ¿no? En casos más dramáticos. El uso del cuerpo, de la sexualidad, la autoafirmación, el reconocimiento. Cuidado, siempre sin juzgar ni castigar. En el momento en el que estamos haciendo su consulta, la intervención no es la correcta y además, bueno, estaremos perdiendo la relación, ¿no? Buscar otras maneras a través de las cuales esta persona se pueda autoafirmar, teniendo en cuenta de dónde viene, ¿no? Hay que también, no podemos olvidar, ¿no? Que, bueno, pues esto que comentamos aquí, que la búsqueda de relaciones afectivas suele ser más frecuente en ellas, ¿no? Por este mandato de amar, de cuidar, del amor romántico, ¿no? De esa necesidad de conexión con otros y con otras. Por lo tanto, es imprescindible también manejar esto, ¿vale? A este mandato y su repercusión a la hora de intervenir con estas mujeres, ¿no? En muchísimas ocasiones, cuando hay programas para la prevención, o no tanto para la prevención, sino cuando uno está en fase de desintoxicación, hay determinados programas que lo que hacen es prohibir directamente las relaciones con otras personas más o menos significativas. Cuidado porque si hacemos esto en estadios muy iniciales con mujeres podemos estar perdiéndolas, ¿vale? Por supuesto, fomentar esto de las redes de apoyo que acabamos de comentar, trabajar la competitividad muy inherente en nosotras a veces, ¿no? También como un mandato ahí de género. La imagen corporal y la autoestima es vital trabajarla en mujeres, exactamente igual que con los hombres, también con ellas este modelo de bidependencia, de doble dependencia, donde yo se supone que soy, tú se supone que eres, ¿no? Y entonces nos tenemos que construir en base a ello. Trabajar con ellas específicamente la existencia de violencia y otras situaciones específicas asociadas a su sexo. Contenidos, cuando estamos en grupo, el cuidado, la pareja, la familia como autorrelación, ¿no? O sea, como autorrealización, es decir, ¿cuál es tu proyecto? ¿Pero ese es tuyo o es lo que se supone que se espera de ti? El cuerpo, la belleza, la sexualidad, el amor, los mitos del amor romántico, siempre, con todo el mundo en todas las edades estos, ¿vale? Por supuesto, también trabajo de nuevas habilidades sociales, carencias afectivas, conflictos, el autoconcepto. Comprender cuál es el proceso en el que ella se encuentra, en qué fase está para trabajar la recuperación y para, digamos, ir introduciéndonos en esas fases de cambio, ¿no? Y aquí sí buscar el empoderamiento, que al final lo que estamos hablando es controlar tu vida más de lo que lo haces y poder tomar decisiones que te lleven a otros puertos, ¿no? Vale. Una atención educativa desde la perspectiva de género nunca puede faltar. Educación, de nuevo, lo apuntábamos al principio, volvemos a ella. La salud mental, derivaciones necesarias. En caso de tener hijos e hijas, vital también integrarlos dentro del proceso y una atención, en definitiva, integral. A lo que quiero ir, antes de acabar hoy, y bueno, preguntaros si tenéis algún comentario, aunque ya os digo que estoy echando un vistazo por ahí a los comentarios, a las preguntas. Es imprescindible tener en cuenta en qué momento se encuentra la mujer. Y para ello tenéis esta rueda, he olvidado poner el nombre en la diapositiva, es de Prochaska y Di Clemente, que al final lo que proponen aquí es un modelo de los estadios de cambio donde básicamente podemos identificar 6 etapas clave a través de las cuales en todo proceso de cambio todas las personas vamos de una a otra, ¿no? Y lo ponen en una rueda porque en ocasiones puedes dar más de una vuelta, puedes ir, puedes volver, ¿no?
Ellos plantearon inicialmente este modelo para el tabaquismo, pero resulta que se ha demostrado que ante un problema, ¿no? Y una intención de cambio, que además pasa por realizar un trabajo de manera personal, con ayuda, por supuesto, de un terapeuta, pues resulta que este modelo es aplicable, ¿no? Podéis ver estas 6 etapas que tenéis aquí: la precontemplación, la contemplación, la preparación para el cambio, la determinación, la acción o cambio, el mantenimiento y la recaída, ¿no? Al final, ¿qué es lo que caracteriza, ¿no?, a cada una de ellas? Y esto, repito, es importante cuando alguien se sienta delante de mí percibir en qué fase estás, porque no puedo activar determinadas herramientas si tú no estás preparada para embarcarte en ellas. De lo contrario, lo que estoy haciendo es quemar cartuchos, ¿no? En esa fase precontemplativa, la mujer no reconoce la violencia como un problema y, por lo tanto, no está instalada en esa necesidad de cambio, ¿no? A veces es su entorno quien sí lo percibe, pero no ella todavía. Una fase bastante clave, ¿no? En la contemplativa, sin embargo, aquí la mujer va tomando conciencia, ¿no?, de que quizá, cuidado, exista una relación abusiva y problemática, ¿no? En la toma de decisiones es donde comienzan a darse pequeños pasos para el cambio. En la acción para el cambio, aquí y así, es cuando se inicia un proceso de cambio de una manera muy activa para superar el problema. Y en la de mantenimiento y recaída es donde podemos evaluar el éxito de todo lo anterior, teniendo en cuenta, siendo conscientes de que efectivamente puede haber recaídas. Y eso es lo que simboliza, ¿no?, esta rueda. De hecho, dentro del modelo se identifica la recaída como un evento, vamos a decir, normal, ¿no? Se normaliza, porque esto significa acercarse un paso más para la recuperación completa, ¿no? Trabajar con mujeres maltratadas y además drogodependientes es bastante complejo. Tenéis que pensar que esto implica, ¿no?, para ellas cuestionarse su vida, cuestionarse pilares de su vida, como ha sido el consumo de una o varias drogas, como es la relación con su pareja, eh, y trabajar con los miedos, ¿no?, de las personas, a la inseguridad, a no imaginarme sin la persona, a no imaginarme sin la sustancia. Por lo tanto, estamos en una realidad bastante compleja de abordar y no se nos puede ir, ¿no?, en ningún caso. Cierro, que ya es prácticamente la hora, comentándoos que en el documento que os vamos a mandar a lo largo de hoy, de mañana como muy tarde, vais a tener al final del documento, repito, una guía de recursos. Algunos recursos a nivel nacional, ¿no?, digamos, que podemos llamar desde cualquier sitio en el que estemos, y luego una serie de recursos así más punteros, clave, por comunidades, intentando atender, pues bueno, todas las necesidades geográficas que se puedan dar. No obstante, os animamos también a que esta guía de recursos, ¿no?, que hemos hecho así ligera, para tampoco abrumar, la podáis aumentar si tenéis recursos también vosotras localizados, bueno, que también los compartáis, ¿no?, en caso de que no aparezcan en esa guía, porque bueno, nosotras no conocemos absolutamente toda la realidad, intentamos aproximarla a ella teniendo en cuenta que la federación trabaja a nivel estatal, pero lo dicho, ¿no?, si sabéis de algún recurso que esté trabajando sobre estas realidades y de una manera bastante interesante, por favor, me encantaría que lo compartieseis encarecidamente, tanto en el miércoles, que es el último día, como a través de el email, etcétera, etcétera, ¿no? El email que os pongo ahí, de nuevo, actividades@fpf.org. Voy a recordaros el teléfono 685-493-430. Y bueno, la última sesión, miércoles 17 de 12 a 1:30, exactamente como ahora. Lo que os comentaba, hoy he probado, ¿no?, pues yo también voy investigando un poquito esto, a ir incluyendo los comentarios en función de la temática, para que luego al final no se quedasen descolgados. Voy a ver ahora mismo si tengo alguno más
y aprovechamos estos 10 minutitos justo para abordarlos. Alonso, ante esta pregunta que os hacía, ¿no? De qué ofrecemos a cambio de esa caja tradicional caracterizada, en el peor de los casos, por la violencia y el consumo, ¿no? Tú apuntas equidad, confianza, amabilidad y obviamente igualdad, ¿no? Qué bonito. Igualdad, pero porfa, en esta, repito, ascensión a la igualdad, no nos olvidemos de lo potente de las diferencias, ¿no? La diversidad como valor, como riqueza, ¿no? Luisa, dices, ¿cuánto me alegra escuchar eso? La atención a las personas que atendemos, qué importante. Hay que estar siempre atenta a cómo realizamos esa atención para que sea cercana y no se establezcan jerarquías, algo muy común según mi experiencia. El matiz de la jerarquía no lo había comentado yo, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno trabaja en una oficina, delante de un ordenador, si tiene un día mal, que es completamente válido, puede permitirse el lujo de levantarse, marcharse a por un café, volver o directamente estar delante de la pantalla más, bueno, pues más en silencio, ¿no? Menos proactivo. Eso no se puede hacer cuando delante lo que tienes no es una pantalla, sino una persona, una mujer, un hombre. Y además, en concreto, aunque es verdad que a veces trabajamos realidades bonitas, casi siempre solemos estar en contacto con realidades, bueno, más o menos difíciles, sensibles, ¿no? No tenemos una pantalla y además es imprescindible lo que tú dices, ¿no? En muchísimas ocasiones nos conceden autoridad por el mero hecho de ser un recurso al que atienden, ¿no? Es muy importante ayudar en ese proceso, ¿no? Donde yo te acompaño, no te digo lo que tienes que hacer, porque nadie mejor que tú en realidad lo sabes. Quizá mi labor es hacer determinadas preguntas que tú no te hayas planteado por X motivos, ¿no? Para que des en la clave de, ¿no? Así que cuidado efectivamente con esto de establecer jerarquías o con llegar el día en el que sienta que todo lo sé, ¿no? Porque quizás ahí mi atención no será todo lo potente que pudiera. Elena Carrillo nos escribes, la mujer es mucho más vulnerable que el hombre. Trabajo con este colectivo. Con esto no quiero decir que el hombre no sea vulnerable, pero por lo que veo día a día, el hecho de ser mujer, drogodependiente y estar en situación de calle es doblemente vulnerable. No lo hemos mencionado, ¿no? Pero efectivamente, la realidad también de estar en situación de calle, bueno, es muy, muy complejo, ¿no? Ya os digo, tenéis contacto, ¿no? Que hay que os pueda contar yo, al revés, ¿no? El objetivo de todo esto es relacionar ambas realidades en caso de que, bueno, pues haya quien todavía no haya llegado a ese punto, ¿no? Gracias, Elena, por compartir lo que te encuentras día a día, que la verdad, ¿no? A veces se me hace duro leer eso, porque si todavía fuese ocasional, ¿no? Pero bueno, leer esto de día a día, esto significa que tenemos mucho por hacer, ¿no? Alonso, es importante evaluar el maltrato en un recurso de atención de adicciones, porque el maltrato puede estar a cualquier nivel, físico, psíquico, sexual, económico, y lo puede sufrir cualquier persona. Esto lo decíamos la semana pasada, ¿vale? Fuera estereotipo, el maltrato no entiende de clase socioeconómica, etcétera, etcétera. Es por ello que hay que aprovechar cada momento para hacer un cribado de detección con el fin de poder abordar la situación de la manera más eficiente y temprana posible. Además, dices, las redes de apoyo en las mujeres maltratadas y en las personas consumidoras, por desgracia, son bastante escasas y frágiles. En el primer caso, porque el maltratador las aísla del resto de personas. Y en las personas consumidoras, el problema es que a veces la red de apoyo desaparece por la falta de confianza, ¿no? Al final, la persona consumidora termina rompiéndola y cuesta recuperarla. Cierto, ¿no? Tanto si has empezado por el consumo y has acabado en violencia como la inversa, la violencia del consumo, la realidad es que tus relaciones son escasas, pequeñas, pobres, ¿no? En determinados momentos. También Raquel López mencionabas, ¿no? En muchos casos están ausentes, el maltratador, agresor, se encarga de aislarla de cualquier persona que pueda ayudar. Repito, ¿no? En ocasiones hay situaciones son más conocidas, pero hay otras que cuando determinadas personas alrededor de la mujer se enteran de lo que estaba sucediendo, verdaderamente están a cuadros, ¿no? Porque es como, nunca me lo hubiese imaginado, no era consciente, no podía saberlo. Patricia Cardoso, a colación de todo esto, ¿no? Decías que
Normalmente no suele ser una red de apoyo extensa y sólida por todas estas cosas que estamos viendo. Y en último lugar, que estoy mirando ahí el relojillo, a raíz de este modelo de Prochaska y Di Clemente, que os invito de verdad a que profundicéis en él, ¿no? Porque ya os digo, yo os he dado una pincelada de cada una de las fases, pero es muy interesante, ¿no? Ellos en su estudio desarrollan fase por fase, tabla por tabla, en qué momento exactamente se encuentra la mujer, qué es lo que suele pedir, qué es lo que suele necesitar, qué preguntas puede realizar el profesional, la profesional, qué no hacer, por dónde tirar, ¿no? Si la intervención parece que está funcionando, cómo retomarla si lo que nos hemos encontrado es en una recaída o en unos pasos hacia detrás, ¿no? Os animo verdaderamente a que leáis esto, ¿no? Y a colación de este modelo, Alonso, dices que suele indicar que la recaída es una parte transversal que está en todos los puntos, a excepción de la etapa precontemplativa y la contemplativa. Además, indicas que la recaída hay que informarla, que es algo normal en el proceso de cambio. En el caso de la violencia de género, también habría que explicar a la persona que puede tener momentos de recaída, o es mejor, en este caso, no informar de ello y cuando ocurra normalizarlo y decirle que es algo que puede ocurrir. Depende de la fase en la que nos encontremos, Alonso, pero a mí sí me parece vital, al igual que cuando hablamos del éxito, yo no entiendo hablar de éxito sin hablar de fracaso. Creo, de hecho, que gran parte de las frustraciones que estamos experimentando a día de hoy es porque no se nos habla del fracaso, de la tristeza, ¿no? Parece que todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser éxito y no entendemos en esta sociedad que el éxito no existiría sin el fracaso y que, de hecho, para tener éxito, quizá a ese éxito le preceden muchos fracasos, ¿no? Y que el fracaso implica una oportunidad para aprender, lejos de tener que quedarse en una silla diciendo, he fracasado, qué triste soy, ¿no? En este caso, creo que es importante desde estadios bastante iniciales, repito, no en la fase precontemplativa, efectivamente, donde la mujer ni siquiera tiene conciencia, ¿no?, de que está en una situación problemática. Sí creo que no en esa fase, pero muy desde el principio, toca hablar de la recaída como una parte del proceso. No dando por hecho que va a suceder, pero también no dando por hecho que no va a suceder, ¿no? Es decir, esto forma parte es un proceso muy personal, es decir, este es un traje a medida, por lo tanto, vamos a ir viendo, pero yo estoy aquí, ¿no? Para darte la mano y para acompañarte en todo esto. Entonces, tanto en casos de consumo, que dentro del consumo, ya os digo que sí, ¿no? La recaída está muy presente. Tanto dentro del consumo como también dentro de la violencia, es imprescindible hablar de esto. Y en estadios más avanzados de la violencia, incluso anticiparse, ¿no? Es decir, en este punto en el que estás ahora, con mucha probabilidad van a surgir los miedos. Os pongo un ejemplo. En la fase en la que una persona inicia activamente procesos para generar cambios drásticos. No en mi mente, porque si yo lo hago en mi mente pero todavía no digo nada, en esa segunda fase no pasa nada, ¿no? Pero existe un momento en el que el miedo es real, porque estoy informando, porque estoy haciendo público esto. Ahí también cabe posibilidades de recular y eso es importante, ¿ok? Mencionarlo para que si sucede, que cabe la posibilidad, la mujer también diga, vaya, de esto habíamos hablado, lo hemos trabajado, sabíamos que podía pasar. No sé cuál va a ser mi reacción, necesito trabajarla, pero sí sabía que esto podía suceder. Dices, Alonso, una mujer que sufre violencia de género, si le digo que puede tener una recaída, no puede hacer que le eche atrás, ya sea por el fracaso o por el posible miedo, de si recae, el posible castigo que pueda recibir por parte del agresor, etc. Repito, creo que es interesante abordar las cosas en los momentos adecuados, ¿vale? Efectivamente, si en una etapa precontemplativa, no en la contemplativa, estamos abordando el miedo, los riesgos y demás, probablemente ni siquiera llegue a una etapa de acción. Pero si abordamos todo esto, este ejercicio de visualización, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar ahora que he dado este paso? En la etapa correcta, y cuando se ha dado el paso correcto, creo que lejos de echar para atrás, que también puede ser, también puede suceder, al revés, va a aportar más herramientas a esta persona, ¿no? Me das las gracias, Alonso, me dices que está claro. Esto es una aproximación, repito, no hay tampoco nada eh, que sea 100% seguro, ¿no? También cada persona es diferente. Podéis encontraros aplicando este modelo con distintas personas y evidentemente obteniendo distintos resultados porque
no somos iguales, ¿no? Somos diversos, pero debe haber equivalente. Bueno, pues ahí está. Son y 29, hoy sí clavo el tiempo, repito, muchísimas gracias, espero que os haya resultado de especial ayuda, ¿no? Este bloque 3 un poquito más práctico. Nos vemos el miércoles, ha sido un placer, para cualquier cosa estoy en el email, en el teléfono. Feliz lunes y un abrazo muy fuerte. Gracias, chao.